Corporación Universitaria Iberoamericana. Estudiantes: Mónica Sofía Meneses Grondona, Lidia Esperanza Santiago Ropero, Ana Teresa Gamarra Navarro. Materia: Pedagogías críticas y decoloniales. Profesora Oliva Palacios. Como práctica democrática, vemos que la pedagogía crítica se inscribe en un proceso reflexivo con epistemología didáctica y pedagogía caracterizada por la dialogicidad, la criticidad y la otredad, con potencialidad hermenéutica de transformación, liberación simbólica y epistémica hacia una praxis decolonizadora. Los inicios del pensamiento crítico comienzan con Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, pionero del pensamiento crítico por desafío de ideas y pensamientos de los hombres de su época, y su método, la mayéutica, que consiste en hacer preguntas que requieran una respuesta racional. En la Edad Media y Renacimiento, Santo Tomás de Aquino desarrolló ideas acerca de la teoría del pensamiento, que consiste en enunciar, considerar y responder a las críticas de sus propias ideas antes de empezar a escribir. El lector, ante la inquietud, daba su respuesta. Esto fue un avance grande en el pensamiento crítico. En la Edad Moderna, Tomás More, Francis Bacon y Descartes desarrollaron un método de pensamiento crítico basado en el principio de la duda. En la contemporánea, John Dewey siguió la ruta de Platón y Aristóteles. Considera que el pensamiento crítico enfoca los problemas del mundo real, porque es una indagación y una reflexión que nos lleva a encontrar la solución. Autores de la pedagogía crítica y decoloniales. Paulo Freire. A través de su propuesta, invita a los actores del proceso educativo a formar sujetos críticos y reflexivos con conciencia colectiva de cambio, de transformación, a que se parta de su práctica concreta, se vaya a la teoría y se vuelva a la práctica transformada. Henry Giroux. Sus teorías se basan en la importancia de que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta un contexto de democracia, justicia social, poder, cultura y comunidad. Michael Apple. Basado en la relación entre educación y sociedad, es decir, en el análisis relacional o situacional, los estudios sobre ideología y currículum y el desarrollo de escuelas democráticas, con un principio de la educación neoliberal, él se hace estas preguntas. ¿De quién es el conocimiento que se enseña y de quién no? ¿Quién se beneficia de la educación y quién no? ¿Qué podemos hacer para que la escuela sea más crítica y más democrática? Peter McLaren fue discípulo de Paulo Freire. Este pedagogo busca interpretar la práctica pedagógica concreta y hacer de la pedagogía crítica un espacio de reflexión de la teoría y de la práctica, igualdad lógica en sus pensamientos y el alumno alcance una conciencia crítica. En la pedagogía decolonial es una autodeterminación y una autoliberación, generando pensamientos decolonial, crítico, conduciendo a un proceso de resistencia e insurgencia que visibiliza la geopolítica del saber y la tipología del ser, para que la escuela deje de ser espacio de colonización mental y se convierta en generadora de conocimiento emancipador. Karl Marx y la Escuela de Frankfurt, donde se considera indisociable el objeto de reflexión crítica y sus propuestas teóricas sobre la sociedad, con su participación política inspirada en ofrecer alternativas para conformar un mundo mejor sin desigualdades.
El sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Paulo Freire, máximo exponente de la pedagogía crítica y decolonial. Colombia y Latinoamérica, a lo largo de la historia, la educación se considera como objeto y no como un campo conceptual comprensivo, porque obedece a las diferentes imposiciones de los métodos pedagógicos extranjeros de Europa, de Estados Unidos, etc., que es la prueba de la colonialidad del saber y la dominación de un objeto que se mueve y se desgasta con la subordinación y dominación de un pensamiento extranjero, que logra la dominación de los pueblos para llevarlos a la marginalidad y la exclusión, porque no les permiten pensar, sino solamente a doblegarse. Así, la historia de la educación colombiana es una copia de modelos educativos que no corresponden a la realidad ni al devenir histórico del país. Estos modelos impuestos, sin análisis crítico, sin descubrir ni siquiera la filosofía que los sustenta, se convirtieron en modelos hegemónicos y por lo tanto se ha caminado siguiendo las huellas de otras culturas. Y tal como lo expuso el Nobel mexicano Octavio Paz, hemos sido una idea extranjera, europea y gringa. Como ven, hay una consecuencia. La pedagogía, los planes de estudio, los currículos, la evaluación, etcétera, que Colombia implementó y sigue implementando, obedecen a imposiciones extranjeras. El pensamiento crítico y decolonial en las escuelas. ¿Cómo debería de ser? Una responsabilidad en la construcción de futuros posibles. Todos podemos ser críticos para transformar. Muchas gracias.